Hola a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestra primera reunión de este nuevo periodo. Bueno, segunda, la primera fue la elección del Vice Chair, pero bueno, esta es nuestra primera reunión que tenemos de invitado a nuestros amigos de Lloret y Cuenca, específicamente a Ernesto Méndez, quien es director de Asuntos Públicos, y a Margarita Tejera, quien es directora senior de Riesgo y Comunicación Corporativa, quien nos van a presentar el informe país que ha arrojado unos resultados completamente interesantes, los cuales son de gran interés compartirlos con el comité. Y considerando, ¿no?, obviamente que ya el domingo tenemos las elecciones de este país. Así que para ver muy bien cuáles son los retos que enfrentará el próximo gobierno durante el próximo quinquenio. Sin más, ya me gustaría entonces pasarle la palabra a Ernesto y a Marguerite, sin antes, obviamente, darle las gracias al Platinum Leadership Circle que hacen estas cosas posibles, y está conformado por AES Panamá, por Chevron, Johnson Johnson, Tigo, Panamá Canal Railway y KPMG. Sin más, Ernesto, Marguerite, les cedo completamente la palabra, el micrófono es suyo y adelante. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Desde JIC, la verdad es que este estudio que hemos hecho, estrategias audaces frente a riesgos críticos y especialmente en este momento tan crítico, es algo que nos interesa muchísimo compartir con empresas, con multinacionales, con empresas locales, y también lo hemos hablado con gremios, hasta con campañas, porque realmente hay data y hay información que es clave para el futuro del país, ¿no? El presente y el futuro del país. Toda esta información que le vamos a compartir también la hemos visto en medios, en portadas de periódicos, en noticias internacionales, y es información súper interesante porque también te permite marcar una hoja de ruta de cuáles son para el sector empresarial los temas más importantes del país, y te puedes anticipar cómo abordarlos. Margot, no sé si... Sí, si quieres pasamos a la presentación. La idea es que podamos hacerla en tiempo récord porque para nosotros es importante un poco más la interacción, que nos puedan hacer preguntas, dudas y sobre todo abrir una conversación interesante. Si quieres ponla nada más en modo presentación. Perfecto. Sí, si quieres pasamos a la siguiente slide y básicamente al Zoom vamos a dividirnos entre los dos la presentación. Yo voy a hablar un poquito más de la parte de metodología que hemos utilizado aquí, porque además es la metodología de gestión de riesgo que hablamos con nuestros clientes del sector privado. Pero en esta primera slide que acaba de pasar, Ernesto, si quieres déjala solamente un minutito, es básicamente los 10 riesgos prioritarios que hemos identificado. Y como les decía ahora, después de la metodología, Ernesto va a hacer, digamos, un pequeño zoom en cada una de ellas, ¿no? Si vamos entrando un poquito a la metodología para construir este mapa, dale la siguiente, Ernesto, por fin. Vamos a ver un poquito cuál ha sido el punto de partida, digamos, para sacar esta información, ¿no? Lo primero es que lo que hemos estado, digamos, utilizando como punto de partida ha sido el análisis. Esto es una parte importante del trabajo que ha hecho Ernesto con su equipo de asuntos públicos, que es la información pública ya curada, llámese ranking, informes, el informe del Foro Económico Mundial, que marca mucha tendencia a inicio de año, incluso algunas encuestas locales, ¿no? Y eso lo que nos permite es tener, digamos, esa primera dimensión de dónde están los riesgos generales, siempre entendiéndolo desde una óptica más de comunicación, como un riesgo reputacional y no tanto específicamente como un riesgo financiero o un riesgo operativo, ¿no? Sino un poco más desde el punto de vista reputacional. Luego de hacer, digamos, ese análisis de los principales riesgos, hacemos entonces esta priorización a 10, porque por supuesto que han salido mucho más, pero
digamos que hemos enfocado a los 10 primeros desde, insisto, un abordaje un poco más de reputación. ¿Y cómo lo hemos hecho? Utilizando nuestra metodología del Reputation Relevance. El Reputation Relevance es nuestro modelo, es un modelo propio de JIC a través del cual medimos la reputación del sector privado y dijimos, vamos a utilizarlas para también poder medir la reputación de Panamá, entendido también como un ente único, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos en este modelo? El criterio de imagen, de credibilidad, de contribución, de integridad y de transparencia. Eso nos permite, digamos, un primer embudo para ir viendo estos 10 riesgos, cómo entran en esta clasificación. Luego hicimos 2 partes propias de nuestra metodología. Definir la probabilidad de ese riesgo y definir el impacto del riesgo. ¿Cómo vemos la probabilidad del riesgo? ¿Cómo la definimos? Pues obviamente como todo mapa de calor, y ahora lo vamos a ver, en un riesgo bajo, en un riesgo moderado, en un riesgo alto o muy alto. Pero ¿de qué depende esa probabilidad? Depende o está en función del comportamiento de la marca, en este caso del país Panamá, si ha tenido antecedentes negativos, si tiene falta de normativa, si tiene una carencia de talentos o de recursos para enfrentar ese riesgo, si hay una fragilidad en ese compromiso de la marca, en este caso del país, automáticamente eso me va a permitir modular o ver dónde está la probabilidad. Obviamente, si hay un rezago negativo, me va a marcar una probabilidad alta en algunos riesgos. Luego vamos a ver el impacto. En función de qué vemos este impacto, bajo, moderado, alto o muy alto, también en función ahora del comportamiento, pero ya no de la marca o en este caso del país, sino que vemos cómo sería el comportamiento de esos grupos, llámese stakeholder, comunidades claves, que pueden estar, digamos, influenciando, no estar de acuerdo, tener un rechazo y sobre todo qué capacidad de influencia puedan tener esas comunidades afectadas de, digamos, irse contra la marca o cuestionar las decisiones que se tomen. Entonces, con esos 2 indicadores tenemos un mapa de 10 riesgos, bajo qué ángulo o qué matriz de la reputación la está afectando. Si es un riesgo, si quieres darle a la siguiente, Ernesto, por fin. Si es un riesgo de imagen, si es un riesgo de credibilidad, y vamos viendo la probabilidad y el impacto. Y básicamente es el mapa que ustedes ven aquí, que por un lado nos permite ver cómo se ve ese mapa de riesgo y ven ahí como una especie de ganchito, porque en efecto hay algunos riesgos de los 10 que hemos mapeado y como les digo, Ernesto ahora les va a dar un zoom, pero bueno, tiene que ver con temas de fenómeno del niño, de corrupción, de democracia, temas de educación y demás, cómo pueden afectar alguna de las variables de la medición de reputación y luego eso cómo lo pasamos a un mapa de calor, entendiendo, como les decía, dónde está la probabilidad y dónde está el impacto. La probabilidad que depende mucho del comportamiento del país o si lo queremos hacer a nivel de una empresa, del comportamiento de la empresa, de lo que hace, lo que ha hecho bien, si tiene algún bagaje negativo y el impacto en función de que si ese riesgo ocurre con una probabilidad muy alta, cómo se comportarían las comunidades afectadas. Eso nos da el impacto para entonces colocar esta matriz. Este informe igual lo vamos a compartir, es un informe bastante extenso, pero sí, digamos, tiene un poquito de zoom en cada uno de los riesgos. Allí, como ven en el mapa, ¿cuál es la lectura de esta fotografía a nivel de Panamá? Cuando vemos los riesgos que están muy en la última columna, que tienen que ver con polarización, el tema de la caja del Seguro Social, el tema de inseguridad, de corrupción y educación, digamos que si Panamá fuera una marca, es donde nosotros le decimos al cliente, bueno, aquí es donde están los riesgos más grandes porque tú tienes una fragilidad como marca y hay una posibilidad de que al tú no cumplirlo, las audiencias impacten demasiado y eso va a afectar tu reputación. Entonces, son temas que si lo vemos ahora con una óptica más política o más social, entendemos que son los temas que están en este momento, tal vez verbalizados de diferentes maneras, pero que están afuera. Y allí, si quieres darle la siguiente, Ernesto, por fin, en este primer mapa hemos visto esta fotografía en función de los riesgos
o cuando la hacemos en el sector privado es en función de lo que los propios directivos de las empresas consideran que son sus riesgos, porque los han estudiado, porque están en los documentos o en las encuestas que han analizado. Ahora bien, eso es positivo, pero como siempre le decimos a nuestros clientes del sector privado, debemos dejar solamente de vernos el ombligo y decir dónde yo creo que tengo un problema, dónde yo creo que tengo un riesgo, porque el mundo cambió y la digitalización nos ha dado buenas cosas como cosas malas. Y una de las cosas buenas que nos ha dado es que nos ha permitido abrir la conversación en un mundo digital, una conversación que es genuina, una conversación que es transparente, una conversación que no necesariamente está condicionada a una encuesta, que es, usted agarra el celular ahorita y si le dieron un mal servicio de luz, un mal servicio de telefonía, un mal servicio en un restaurante o en una plataforma digital, ¿qué es lo primero que hacemos todos? O nos vamos al Instagram, o nos vamos al Twitter y ponemos nuestra molestia, pero también ponemos nuestras buenas experiencias. Entonces, al margen de que hay un lado oscuro de call center y cosas negativas que van a seguir existiendo, lo cierto es que hay que aprovechar ahora esa mirada global, transparente y sin filtro que hay para entender si esos riesgos que hemos visto a nivel del sector privado, en este caso a nivel país como un ente, son exactamente los mismos riesgos o parecidos a los riesgos, a la preocupación que está en el ciudadano común. Aquí ven un poco la ficha técnica con la que nuestro equipo de data hizo esa búsqueda hace un año atrás. Son volúmenes de data que, como ustedes ven, muchísimo, abarca mucho, es bastante amplio y obviamente también tenemos como una especie de funnel a nivel de digital que nos permite bajar, digamos, esa conversación, ¿no? Y aquí hay un poquito de cómo hacemos la extracción, la visualización y cómo desarrollamos el mapa. Pero me quiero ir a la segunda slide para que veamos un poquito cómo ahora se ve esa fotografía de esos mismos riesgos que vimos hace un lado, digamos, en el mundo no digital y cómo está en la conversación digital. Aquí aplicamos también el concepto de probabilidad de impacto, pero nuestro equipo de data obviamente ha hecho una adaptación de lo que hacemos digamos, en una parte paralela en off, cómo lo llevamos al mundo digital. Entonces, en el caso de cómo vemos la probabilidad, vamos a ver 3 indicadores que ha hecho nuestro equipo. El primero es el NPS, que la mayoría de ustedes lo conocen, es el comportamiento de la marca y cómo a través de esta proyección se saca un primer indicador para ver la probabilidad. El segundo tiene que ver con el volumen de la conversación, qué tanto hay de volumen de la conversación sobre un tema específico. Y el tercero, que es muy importante y que a veces perdemos la pista, es la aceleración de esa conversación. Es decir, no es el clásico informe diario que seguro muchas empresas utilizamos de qué están diciendo de mí hoy, sino que es qué está sucediendo con esta conversación antes o a futuro que no estoy viendo que puede ir acelerándose hasta que algún momento puede impactarme en la reputación. Entonces, el indicador de aceleración es muy importante. La suma de esos indicadores desde el punto de vista digital nos da el indicador de probabilidad y el indicador de impacto tiene que ver con los autores y las comunidades, es decir, los autores en función de las personas que generan la conversación y el volumen de conversación, pero sobre todo y más importante, las comunidades que estamos alrededor de esa conversación, porque a diferencia de unas técnicas de encuesta, donde tú dices, bueno, es que en común aquí hay mujeres de esta edad y con este gusto, en digital habemos hombres, mujeres, razas, edades, en fin, totalmente variado, pero que nos une un solo principio. Puede ser un principio de anticorrupción, o como se vio en el tema de la minería, antiminería, o al contrario, positivo, soy proeducación. Y detrás de eso hay una comunidad de stakeholders totalmente variada, que desde el punto de vista digital se aglomeran en lo que nosotros llamamos comunidades, ya sea a favor o en contra. Y con esos indicadores, entonces, podemos ver el mapa. Si quieres darle a la siguiente para ver un poquito los hallazgos. Esto, como les digo, está todavía mucho más digerible en el informe que les vamos a pasar, pero aquí pueden ver ya de forma un poquito más gráfica cómo están los 10 riesgos y cómo vamos viendo digamos, el impacto, cómo se movieron en la fotografía digital sobre todo. ¿Cuáles son algunas de las cosas
que nos permiten cruzar esos riesgos que vimos en una primera instancia y luego lo que me da la conversación digital, me permite ver, por ejemplo, que 5 de los 10 riesgos que hemos visto en el mapa requieren un tratamiento urgente, o sea, un tratamiento urgente por parte del país, ¿no? Como lo habíamos visto, el tema de corrupción, caja del seguro social y demás, ¿no? Hay una probabilidad de ocurrencia bastante alta, obviamente por la fragilidad que tenemos como Estado o como gobiernos de haber atendido estos temas, ¿no? El tema también de este mapa nos permite identificar que hay otros 5 riesgos que tienen un impacto y una probabilidad alta y que lo que nos hace el llamado a atención es que debo intervenir o debería yo estar trabajando como país para hacerlo, para que no me escalen y en buen panameño se nos salga de las manos, ¿no? Uno de los hallazgos también tiene que ver, y esto nos llamó muchísimo la atención, es que independientemente de la forma en que en la comunidad digital se verbalizaran estos riesgos, lo cierto es que sin ninguna excepción, lo que vimos en una primera mirada un poco off de análisis, en la conversación digital está pendiente. Puede ser que las personas en la conversación no verbalicen específicamente temas, no sé, por ejemplo, de pobreza y desigualdad, que usen en sus tweets, en su comunicación exactamente esa frase. Sin embargo, el análisis, aquí donde cobra valor el trabajo que hace nuestro equipo de Deep Learning, es que nos permite ver dentro de esos territorios donde se habla en general de pobreza y desigualdad de diferentes formas, cómo esa conversación sí está presente como una necesidad, digamos, de los panameños en este análisis que hemos hecho, ¿no? Y también hay unos temas también se muestran unos 5 riesgos, que los van a ver también cuando les mandemos el documento con calma, cómo sí se ve a nivel de digital que esa conversación se está acelerando. Entonces, que también hay que poner foco allí. Y termino con estos hallazgos que tienen que ver ya un poco más con el volumen de la conversación. Corrupción, obviamente, marcó bastante alto, el tema de polarización social, el tema de inseguridad, fueron de los que mayores generaron en la conversación digital un sentimiento o una conversación, digamos, negativa. Ahora sí le cedo la palabra a Ernesto para ir viendo un poquito el zoom de estos 10 riesgos del informe. Thank you, Margo. Sí, yo voy a entrar entonces en la descripción de cada uno de los riesgos y voy a hablar un poquito de cada uno. Voy a describir también cuáles fueron los hallazgos de la parte de toda la investigación que se hizo y luego hacer compararlo con la conversación online, la data, ¿no? Y ver si es similar o si hubo diferencias en cada uno. Lo que sí es importante antes de comenzar con todos es siempre tener en mente que estos riesgos están completamente conectados entre sí. O sea, especialmente los últimos 5 van a ver cómo cada uno realmente salta en el terreno del anterior. Y ahí es donde te das cuenta que hay cosas sistemáticas y cosas amarradas unas a las otras y de donde realmente deberían emanar políticas de Estado para poder solventarlos, pero de la misma manera hay oportunidades para el sector privado para, tanto a través de programas de responsabilidad social o de sostenibilidad, hacer algo bueno, o también hay otro tipo de oportunidades. El primero es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño realmente, y pronto vamos a tener la niña, el fenómeno del niño tiene la particularidad de que de un lado del país hay sequía, mientras que del otro hay fuertes lluvias, más de lo común, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta el fenómeno del niño más allá de la falta de agua? En temas, por ejemplo, en el sector agro, ¿ok? Obviamente, todo lo que tenga que ver con zafra, todo lo que tenga que ver con el sector en general, queda afectado. Y eso, la producción o la falta de ella, afecta la cadena de valor completa, incluyendo el precio de las cosas. Y el tema de importar también, porque no se puede producir nacionalmente. Entonces, aquí es donde las empresas tienen oportunidades para ser resilientes y anticiparse a este tipo de situaciones y riesgos. El tema de gestiones hídricas, imagínense las hidroeléctricas, que al final en la cadena del sector energético
son parte del primer eslabón. Resiliencia energética también, el tema de que si las hidros no están produciendo suficiente, entonces la transmisión y luego la distribución no se puede llevar a cabo de la mejor manera. Entonces, uno culpa siempre el que le cobra, pero realmente a veces esto viene desde la cadena y también afecta hasta los precios. El tema de seguridad laboral, temas de turismo, por ejemplo, si por el Niño está lloviendo de más en Bocas, evidentemente el turismo ahí queda afectado y es duro. Hay otro tema también que es salud. O sea, cuando hay temas así de cambios en el clima, sale más dengue, más zika, más todas estas enfermedades que conocemos aquí en el trópico, la incidencia de esas enfermedades aumenta. Entonces, allí la conversación online de esto tenía mucho más que ver con el tema del agua relacionado al canal. Y no voy a entrar en eso todavía porque más adelante lo vamos a ver. El segundo es la corrupción. Muy interesante los hallazgos de esto. Nosotros le pusimos corrupción, una enfermedad que paraliza el desarrollo, porque, aparte de que sabemos que sí lo es, hemos visto cómo ha paralizado al país. O sea, las huelgas que tuvimos en octubre y noviembre fueron realmente a muchísimas empresas les costaron muchísimos miles de dólares, millones de dólares, y en ciertos casos la operación completa. Entonces, además de todo lo otro que sucedió en el país. Entonces, aquí podemos ver, ¿ok?, cómo la empresa privada, a través de un buen programa de gobierno corporativo, y de la implementación de medidas de transparencia, medición de cuentas, puede aportar y ser mucho más fuerte ante estas situaciones, ¿ok? El fortalecimiento de las instituciones del Estado, evidentemente, creo que se ha visto en el torneo electoral un poco la falta de fuerza que algunas de nuestras instituciones más importantes tienen, o la falta de transparencia. La promoción de la participación ciudadana en el tema. Hemos visto también cómo desde cuentas en redes sociales se puede movilizar al país para una causa en común compartida. Luego, desarrollos internos en las empresas, en programas de ética y establecer mecanismos de denuncia efectivos, que es lo que se conoce como whistleblowing. Entonces, la parte de la data de esto fue muy interesante, porque cuando nos fuimos online, encontramos varias cosas. La primera es, no tiene tanta relevancia en el cuadro que Marco presentó anteriormente, digamos, tiene una incidencia más baja, o sea, es muy probable, pero no es tan importante, digamos. O sea, eso es lo que marcaba la data, como la gente no estaba hablando tanto de eso. Entonces, te quedas pensando como que, espérate, ¿cómo la gente no va a estar hablando de corrupción si yo hablo de corrupción todo el día y lo vemos en el periódico todo el día y ¿cómo así? Entonces, allí es importante también que la data no solo son números, también hay que entender qué es lo que está diciendo. El uso de sarcasmo, de sinónimos, de situaciones para explicar la corrupción o para referirse a la corrupción, eso fue increíble porque cuando lo vas limpiando y vas descubriendo, entonces ya te sube el número de menciones dentro de toda la muestra. Por otra parte, la gente vincula la corrupción más con la situación minera que hubo en octubre y noviembre y ahora con los casos de gobiernos presentes y pasados que tuvieron que ver, que tuvieron actos de corrupción, sea juzgándose o por juzgar. Entonces, el tema de corrupción no sale en tantas temáticas como en otros países, ni pareciera que fuera como que de lo que la gente más le preocupa. Sin embargo, en toda Latinoamérica la corrupción es un tema clave y eso sí no lo podemos ignorar. El tercero, relacionado al anterior, es la fragilidad en el sistema democrático y lo nombramos la pérdida de credibilidad en el sistema. Y para ello tenemos toda esta semana que pasó, ¿ok? Tenemos mucha gente
no entiende o no cree en nuestro sistema, en los tres poderes del Estado, en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. Si tú pierdes credibilidad en el sistema, realmente puedes pensar que el modelo democrático no es el que mejor le conviene a tu país. Y ahí tenemos graves problemas porque, como hemos visto en países vecinos en América Latina, estos giros sistemáticos y estos cambios completamente desbaratan una economía y todo el sistema de inversión extranjera directa, todo el sistema de social, todo el tejido empresarial, ¿no? Claro, aquí los hallazgos online eran muy similares a la investigación, el tema de institucionalidad y el tema de que de que ciertas instituciones del Estado no funcionan con cierta celeridad o eficiencia, efectividad o incluso transparencia. Entonces hace que la gente diga, no sé, ¿a qué voy a votar? Y espero que aquí una propaganda, espero que todo el mundo que pueda votar el domingo lo haga, porque si no realmente aquí estamos contribuyendo a la pérdida de credibilidad en el sistema, estamos apoyando a que no se, a la fragilidad del mismo. El cuarto es la polarización social. Y aquí le pusimos un nombre un poco catchy, de que nos divide más que un canal. En años anteriores, en estudios similares que se han llevado a cabo en Panamá, no salía que la polarización social era un tema tan crítico, ¿ok? Sin embargo, en la región, el tema de la polarización social siempre lo ha sido y ha agarrado auge. Ahora, tú te metes en las redes sociales y ves cómo realmente hay divisiones en casi todos los temas, desde la familia hasta robo pero hizo, hasta temas de clases sociales y estratos sociales, hasta temas de percepción de qué está bien y qué está mal. Entonces, todo esto ha fragmentado realmente la sociedad de una manera que antes no lo veíamos tanto, y no es realmente el tema de las redes sociales directamente, es estos clusters, estos grupos de personas que comparten ciertas ideologías y que comparten ciertas formas de ver las cosas. Entonces se van agrupando y van alimentándose uno a los otros. Entonces allí es que tenemos que ver, o sea, encontrar puntos en común, y realmente lo que más nos puede ayudar a solventar y tratar este tema es el diálogo. Y que las empresas fomenten el diálogo y que promuevan valores y que promuevan lo que programas de diversidad, de equidad y de inclusión laboral, para que realmente todo el mundo pueda entenderse y por más de que tú tengas una postura muy propia, compartir con los demás y conversar, no solo irse ahí en modo guerrilla, ¿no? Entonces, volviendo al agua, ¿ok? La falta de agua en el canal de Panamá es una amenaza local que es un riesgo local que amenaza el comercio global. La falta de agua en el canal de Panamá es un tema que en la conversación online hablaban del costo desde lo que tú pides por Shein y Amazon, que cómo iba a subir y cómo se iba a afrontar, o que si los barcos iban a tener que pasar por Cabo de Horno o tenían que pasar por dónde. El canal de Suez también había un lío allá, ahí. Entonces, que cómo esto iba a afectar realmente al gobierno, al comercio global. Entonces, todas las publicaciones online y todo lo que se hablaba internacionalmente es cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder que el comercio siga bien y que no nos tome tanto tiempo y nos cueste más en gasolina y aumente los precios de los productos, etc. En paralelo, otros países buscan oportunidades a través de esto, sea por canales secos, sistemas de trenes o incluyendo o inclusive proponiendo canales hídricos de ellos mismos. Entonces,
aquí es algo que nos pasa a nosotros, cómo nos afecta. Sin embargo, localmente, de lo que más se hablaba es de qué medidas vamos a tomar, que si las plantas desalinizadoras en cada lado, de que si el agua la tiene que controlar no el IDAN, sino la ACP, que qué vamos a hacer al respecto para hacer que va a ser el próximo gobierno, y ya era un tema que si usamos Río Indio o no, ¿no? Entonces ya se vuelve un tema más con una matiz más de hasta ambiente y hasta y amarrada a corrupción o gestiones de otros gobiernos y no tanto en el precio de las cosas como afuera. Esta foto es de cuando construyeron el canal, ojo, esto no es que estaba así. Entonces, sí, es realmente un riesgo aquí que en Panamá, que tú veías la fila de barcos ahí afuera y cómo los precios subieron y los cupos bajaron y entonces de la nada, y entonces, obviamente eso nos preocupa, pero no pensábamos en lo crítico que es. Y aquí venimos a la familia de riesgos interconectados. Educación. No entra en la parte política del sistema público o privado, pero lo que sí voy a decir es que evidentemente aquí en Panamá tenemos una inequidad gigante en el tema de educación y no solo en niveles públicos y privados, sino en comarcal, rural y urbano. La peor escuela urbana a veces es mejor que la mejor escuela comarcal o rural. Entonces, o sea, aquí el tema es crítico. Por otro lado, para el sector empresarial, ¿qué significa esto? Significa que no tenemos, o sea, que hay un recurso humano que no sale tan preparado para afrontar las plazas de trabajo y las funciones que debemos hacer. Y en tema de pandemia, que no va a entrar en la parte política, pero hubo un atraso en la escuela privada, imagínense cuánto fue en la escuela pública. O sea, la gente que maneja estas cifras exactas y en los tantos informes que leímos eran, o sea, ganas de llorar realmente. Y en la conversación online vimos cómo aquí, por ejemplo, sí se mezclaban ambos temas, ¿no? Aquí sí había eh, una, una correlación o sea, que iba hacia el mismo lado. O sea, entonces, ¿qué puede hacer la empresa privada? Porque recuerden que esto realmente es para las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas privadas para mejorar la educación, para apoyar a sus colaboradores, para hacer upskilling de sus colaboradores, para que haya retención y se quieran quedar en las empresas porque esta empresa me entrena y me da herramientas para la vida realmente más allá? Entonces, no solo son necesidades que vayan a satisfacer eh, el mercado laboral, sino que promover el desarrollo socioeconómico del país. Y este va a ser un tema muy crítico para la persona que se elegía el domingo. Tema de inseguridad. Voy a partir de por qué le llamamos inseguridad y no seguridad. Que esto ha sido un tema debatido en ciertos foros. Porque tú no dices que el problema es la seguridad, tú dices que el problema es la inseguridad. Entonces, de ahí parte esta nomenclatura, esta palabra. Realmente algo que vimos es el aumento, así como contaba Margo al inicio, de velocidad, de aceleración, de volumen, de aceleración, etcétera, cómo ha ido increciendo todo este tema de inseguridad. Ha sido una locura realmente cómo ya no lo ves solamente en los sectores rojos, como se les llamaba, o los sectores más críticos, sino en todas partes del país. Eh, entonces, vemos cómo incluso las personas yendo y regresando de sus trabajos eh, están sufriendo temas de inseguridad a diario. Entonces, este es un tema que es muy difícil de encontrar una sola solución y
aquí también meto una leve promo, pero aquí en JIC también hicimos un documento en el cual resumimos las 8 propuestas de las campañas presidenciales, y en las 8 campañas había propuestas para la seguridad, y aquí discrepaban mucho una de la otra. O sea que si el problema de seguridad es algo que para ti es muy crítico o para tu comunidad es muy crítico, creo que debería fijarte qué dice cada candidato o candidata en el tema de seguridad, y también en el tema de alcaldías y municipios. Eso es muy clave porque al final del día es la gente que va a ejecutar. Y esto no le toca a los diputados, esto le toca a los alcaldes y a los representantes. Entonces, conectado el desempleo. ¿Qué es? ¿Tenemos una escasez de talento o tenemos una falta de oferta? Aquí, o sea, cuando te vas a la investigación, claro, hay una desaceleración económica, el cual genera pérdidas de empleos o que las empresas simplemente congelen los procesos de contratación, y lo puedes ver un poco por ese lado. Sin embargo, te vas a la parte online y es, no puedo subsistir, tengo una familia, tengo etcétera, no consigo trabajo. Para entrar a mi primer empleo me están pidiendo experiencia laboral, ¿qué puedo hacer? Entonces se vuelve un círculo vicioso de cómo puedo trabajar y si me puedo quedar en mi trabajo y qué puedo hacer. Y esto genera riesgos interconectados como este: pobreza y desigualdad. Las divisiones están profundas en todos los sectores de la sociedad. Ante Panamá, como sabemos, en el Gini Index es uno de los países más desiguales, no solo en la región, globalmente estamos bien parados en ese ranking. Así que, y ahora, luego hemos visto a través de los años cómo una clase media ha aumentado y ha crecido muchísimo, en gran parte por el desarrollo del sector privado, ¿ok? Sin embargo, ¿qué haces con esto, no? Y entonces aquí es donde te vas a la conversación online y ves muchos temas de faltas de oportunidades, y ahí se conecta con la educación, se conecta con la seguridad, se conecta con las oportunidades laborales. Una cosa, por ejemplo, que tiene que ver mucho con esto, y lo escuchamos en estos días en las campañas, es, por un lado, mismos candidatos dicen: yo voy a votar a todo el gobierno, si el gobierno trabajan 750,000 personas, yo lo voy a dejar en 10,000 personas, porque todo el mundo es una botella y voy a que votar a todo el mundo. Y luego, más adelante en el debate, dicen, y yo voy a dedicarme a crear no sé cuántos empleos. Entonces, espérate, vas a votar, o sea, ¿cómo es tu problema? Te tienes que decidir, o sea, porque tú sacas a esas personas del gobierno, muchas de esas personas, por educación o por preparación, quizás no sean tan contratables, ¿no? O sea, no son tan atractivas para el mercado laboral. Entonces, tú vas a tener un problema de pobreza, desigualdad, desempleo que se va a desencadenar en inseguridad y, bueno, suerte con eso. Entonces, hay que ser consistente en lo que se dice. Y para finalizar, el favorito de muchos, que va a ser el futuro de la Caja de Seguro Social. Interesante cómo en la parte offline, en la investigación, y todo lo que vemos en el periódico, vemos cuáles son las medidas paramétricas a tomar, cómo vamos a poder invertir en el programa de invalidez, vejez y muerte, qué se va a hacer con las cuentas por cobrar que debe la institución, qué se va a hacer con el tema de la preparación, las plazas de los doctores, la eficiencia de los sistemas, los 8 millones del oncológico que no se los dan, pero se los dan a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Te vas a la conversación online y no tiene nada que ver con eso. Ustedes pueden adivinar qué es lo que se dice online. Online, la gente está hablando de: no tengo cita, por las manifestaciones no pude llegar a Panamá a atenderme en mi radio en el oncológico, así que mi tratamiento básicamente empieza de cero. Yo qué sé, que no me atrevo a ir a urgencias del Santo Tomás porque están avaliando a la gente, esto sí salió.
Entonces empiezas a ver que lo que se está hablando online no tiene nada que ver con la sostenibilidad de la institución o las medidas a tomar, sino que se está hablando sobre cada persona que tiene que ver con esa institución y cada persona que somos todos realmente los que aportamos ahí y los usuarios, qué es lo que piensan y qué es lo que pasa. Y bueno, esos son los 10 riesgos críticos y la conversación online y offline. Margo, si me quieres ayudar con... Sí, nada más darle a la última para cerrar aquí, poder escuchar si hay alguna pregunta, alguna duda, o sobre todo si quieren interactuar un poquito. Pero digo, al final, siempre que hacemos estos análisis y demás, sí nos gusta, digamos, dejar algo positivo y proactivo para activarnos, y porque, como les decía, realmente esta metodología de medición de riesgo y demás es la que vivimos día a día con el sector privado, y creo que aquí hay mucha gente del sector privado que se puede llevar estas recomendaciones para aplicarlas, digamos, dentro de casa, ¿no? Lo primero, y ya lo entendemos, es que la incertidumbre es la nueva normalidad. Aquí hay mucho equipo directivo que seguro lo vivió, lo aprendimos en pandemia, y creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho aquí es la anticipación. También nos acostumbramos como que, bueno, pasa y no va a pasar nada, o puede que no pase. Lo importante es saber qué escenario tienes al frente y cómo anticiparte, ¿no? Lo segundo, y lo hemos visto como parte de este estudio, es poder utilizar muy bien la data. Ahorita mismo es un tema que no solamente está de moda porque es fancy, sino porque realmente se están utilizando para tomar decisiones, y aquí tal vez lo más importante es eso, es ver qué data están utilizando, cómo la cruzan, y para que realmente les ayude a tomar decisiones, no para que la usemos como un termómetro de qué está pasando afuera y qué están diciendo de mí, sino que realmente la aprovechemos al máximo para beneficio no solamente comerciales, sino desde el punto de vista de reputación de protección de reputación de las empresas. Lo tercero, y que creo que sigue siendo una deuda del sector privado, no solamente en Panamá, sino a nivel global, es esa participación activa para influir y proteger el negocio. En estos momentos, con el entorno en el que estamos, no me refiero solamente a la coyuntura política, sino cómo ha ido variando la forma de comunicar las exigencias de la ciudadanía panameña. Todas las licencias para operar de nuestras empresas están en riesgo. No importa si es una microempresa, si es una empresa grande, no importa si estoy en un sector de energía verde o si estoy del otro lado en la generación de combustibles fósiles. Hay una demanda y una expectativa tan grande afuera que las empresas no podemos ceder nuestra voz solamente al sector gubernamental o solamente algunas organizaciones, como por ejemplo AmCham, que lo hace muy bien afuera, sino desde el punto de vista de nuestras propias empresas, de nuestros propios líderes, cómo podemos participar más en esa conversación. Que hay riesgos, los hay, pero el mayor riesgo es el silencio corporativo. La cuarta tiene que ver con el tema de antifragilidad para crecer en un entorno cambiante, y creo que eso el día a día lo han fortalecido muy bien las empresas, que aprendimos en pandemia a ser resiliente, nos daban un golpe, nos adaptábamos y tratábamos de seguir, pero entendiendo que este mundo va a seguir aumentando sus niveles de incertidumbre para tomar cualquier decisión, las empresas tienen que avanzar un poquito a ser más antifrágil. Como yo sigo creciendo a pesar de este entorno y ya no solamente estoy en una fase de resiliencia. Y lo último que nos gusta trabajar muchísimo es la explotación del signo negativo. ¿Y qué nos referimos a esto? Que cuando hacemos estos mapas, por supuesto que nos salen riesgos que nos asustan, que algunos son riesgos del entorno que las empresas no pueden controlar al 100%, pero que en algún momento les va a pegar al core del negocio, a la licencia social para operar, a su propia reputación. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hay que hacer es, si ese es mi riesgo, ¿qué tamaño es? ¿Cómo lo puedo atender? Y cómo entender de que antes de que esto se me salga de las manos, yo puedo ir poco a poco resignificando esto para pasar de un riesgo a un menor riesgo y luego poderlo ver como una oportunidad. Entonces, hasta aquí le dejamos la presentación y quedamos abiertas a cualquier pregunta, a cualquier duda. Muchas gracias, Margo. Muchas gracias, Ernesto. ¿Verdad? Muy interesante. Y bueno, creo que de mi óptica personal, una palabra que puede definir estas elecciones y lo que va a suceder próximamente es incertidumbre, como bien lo comentabas, Margo, ¿no? Así que
Igualmente, entonces ahora invitamos a todos los que están participando. Ya veo que hay una pregunta en el chat, pero vamos a abrir los micrófonos también por si alguien quiere presentar alguna o decir algún comentario o abrir una pregunta para Margo y para Ernesto. Primero voy entonces a ir con la pregunta que presentó Carlos Mock, que dice, el aumento del precio del petróleo no es tomado como riesgo. Eso no cambia el entorno, ya sea el canal, limita presupuesto familiar, movimiento del trabajo, viviendas más cercas, etcétera. Sí, para contestar, Carlos, a tu pregunta, cuando hacemos el mapeo de riesgos, la lista es enorme. La lista es larguísima. Son, ¿qué te digo? Serán casi 168 riesgos. Entonces, cuando los ponemos con la metodología para hacer, digamos, el ranking, al final hay muchos que quedan por afuera. Estos son realmente los más críticos en Panamá ahorita mismo. Evidentemente, el alza del petróleo a nivel global, vinculada también a otras cosas como las guerras y luego el transporte, son importantes, pero no entra dentro de los 10. Gracias, Ernesto. No sé si alguien más tenga una pregunta. El informe, como comentabas, Mara, ustedes lo iban a compartir. No sé si lo podemos poner en el chat, el link, para ir adelantando eso. Claro, podemos poner un PDF. Creo que no debe haber ningún problema. Federico nos dirá. Si no, se los pasamos a Federico y se los pueden enviar también para que lo puedan revisar. Tiene un poquito más de profundidad de lo que hemos hablado, sí. Sí, creo que creo que se lo vamos a pasar para que lo circulen a todos los que se registraron y los que están aquí, porque en verdad es súper interesante y los resultados son, sí, los resultados en verdad en este contexto que estamos ahorita es clave. Yo sí tengo una pregunta, Ernesto. Cuando hablaste del tema de la seguridad, comentaste que todos los planes de gobierno tienen iniciativas o lo ven desde ópticas distintas. No sé si puedes ahondar solamente un poquito cuál es la diferencia más notable que se ve en cada uno de ellos o el riesgo más latente ahí, ¿no? Claro, sí, definitivamente el tema de cómo cada riesgo, perdón, de cómo cada campaña aborda la seguridad es con profundidad distinta. Hay unos que tienen muchos puntos y otros que tienen solo un par. Entonces, si quieren también puedo circularles el resumen de las propuestas electorales para que ustedes también lo vean. La gente que esté indecisa a estas alturas también pueda tomar una decisión y ahí lo van a poder ver porque realmente es súper importante para este tema. Es un riesgo crítico y es algo que tienen que abordar todas las campañas. Ok, muchas gracias. No sé si algún participante más tenga alguna pregunta, ya sea en el chat o pueda abrir su micrófono también con toda la confianza del mundo. ¿Qué pasó, Juan Raúl, Ernesto, Margo? Oye, muchísimas gracias. La verdad que clarísima la presentación y como les dije antes de iniciar, ojalá que todos los candidatos tengan acceso a esta información porque hay mucho trabajo que hacer. Panamá tiene todo el potencial del mundo, pero la verdad que tenemos deberes, ¿no? Así que, nuevamente, es casi que una hoja de ruta de cosas por hacer y clarísimo. Así que muchísimas gracias y Juan Raúl, felicidades por el manejo del comité. Si más nadie tiene preguntas, creo que broche de oro hoy y suerte el domingo. Muchas gracias realmente por el espacio y el domingo, los que votan aquí, vayan. Así Gracias. es.
Muchas gracias, Margo. Muchas gracias, Ernesto, por participar. Nuevamente, muy interesante todo. Y también muchas gracias entonces a los que han participado. Les estaremos compartiendo el, el PDF preparado por Llorente y Cuenca para que lo tengan y puedan revisarlo. Y creo que cualquier pregunta se la pueden hacer por correo también a ustedes, ¿no? Claro que Perfecto, sí. sí, exacto. Así es, Gracias. bueno, hasta luego y suerte el domingo acá, sus candidatos. Vale, Chao, perfecto. gracias. Chaito.